Buenos días, que tengan un bendecido día por el Señor. Hoy se celebra el 14 de febrero, el Día del Amor y de la Amistad. Entonces, que estén gozando de un tiempo muy agradable con los suyos, con su familia, con sus amigos. Y nada mejor que recordar hoy que es el Día del Amor y la Amistad. El amor que Dios ha tenido para nosotros es un amor eterno. Pero bien hacemos nosotros en estar hoy reunidos para mostrarle también nuestro amor a Él, por lo que ha hecho y por todo lo que hará todavía por todos nosotros, que eso es una prueba de su amor. Pero vamos a dedicarnos ya a la palabra del Señor, al mensaje para este día, y vamos a ver, vamos a decir nosotros en Hechos capítulo 2 del verso 14 hasta el 36. Y que el Señor nuestro Dios Todopoderoso toque nuestra mente y nuestro corazón. Eso es lo que pedimos al Padre para que nos guíe en la vida espiritual. Que así sea para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Hablemos de hechos. De hecho, estamos hablando de hechos, no de paramayas o de charlatanerías. Cuando Dios hace algo, siempre está ahí el diablo, la carne y el mundo para atacar, para tratar de desprestigiar la obra que Dios está haciendo. La iglesia, en este momento, ahí en Hechos capítulo 2, acaba de nacer, acaba de iniciar el periodo de la iglesia, la sexta dispensación que nos muestra la Biblia. Y ya ha sufrido en ese momento, desde el mismo nacimiento de la iglesia, ya ha sufrido un ataque. ¿Y cuál es el ataque? Bueno, el verso 13 nos lo dice claramente, que acusan a los creyentes de estar borrachos. Cuando el mundo no está acusando a la iglesia de estar borrachos, los está acusando de ser débiles mentales, de haberse dejado lavar el cerebro, de no conocer bien su religión anterior, y te acusan de traidor incluso. Y hay una serie de acusaciones y de burlas en contra de todos los que formamos la iglesia. Nos acusan de débiles mentales. Nada de eso, porque al conocer al Señor es lo que nos ha hecho fuertes espiritualmente. Se burlan de nosotros diciendo que nos lavaron el cerebro. Sí lo hicieron. Y hemos echado fuera toda la mugre religiosa de nuestra mente y de nuestro corazón. Nos acusan de no conocer bien la religión anterior. Y qué bueno, porque las religiones no salvan. Las religiones abundan en el mundo y cada una proclama ser la verdad. Pero qué bueno que no llenamos nuestra cabeza de sus charlatanerías. De traidores, nada. Porque es cuando en realidad somos fieles a Dios que tanto hemos estado buscando y que lo encontramos. Nos acusan y se burlan de nosotros sin fundamento. Solo tratan de minimizar, de echar a perder, de burlarse de la obra que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. No se crea de las paramayas y de las charlatanerías. Cuando esto sucede, Pedro, aquel hombre que lo había negado 3 veces, aquel que había estado oculto, allá en el aposento alto, ahora con el Espíritu Santo en su corazón, se levanta en medio de todos y defiende con valor lo que está sucediendo en ese momento. Defiende a la iglesia que acaba de nacer. Los defiende de esa burla, de ese desprestigio que querían sembrar ya naciendo la iglesia, de están borrachos. No permitas que se hable mal de la iglesia. Y comienza por no ser tú, la causa de que se hable mal de ella. No estoy diciendo que hay que defender la iglesia de manera beligerante, no, sino con palabras sabias, las cuales proporciona el Espíritu Santo que está en ti. Ataques, mira, los va a haber y los ha habido a través de todo el tiempo. Y así seguirá hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pedro se pone entonces de pie y comienza la defensa. Pero ahí están, fíjate, ahí están también los otros 11. Ya está el equipo completo. Ahora entonces
Pedro se siente también respaldado por ese equipo, por los hermanos. Y qué bueno es estar siempre respaldado por los hermanos en la iglesia. La palabra burlas que aparece ahí en la escritura viene del griego kleoazo, que quiere decir ridiculizar. Es hacer burla de algo bueno, de algo puro, de algo que merece respeto, pero que se quiere desprestigiar ninguneándola, haciendo parecer que no es nada, que es cuestión de borrachos, que son tonterías de gente exageradita. No permitas que alguien se burle de la obra que está haciendo Dios en la iglesia. Y como decía hace un momento, no quiero decir que pelees, sino que hagas lo que está haciendo Pedro. Demuestra con la escritura que lo que haces, que lo que crees, que lo que vives es correctamente bíblico. No es una idea loca que agarraron al paso. No es una idea religiosa que te metieron en la cabeza. No es una moda pasajera que con el tiempo vas a abandonar. No se puede defender una mentira, por eso hay que defender la verdad. Una idea falsa no se puede defender con la escritura. No se puede defender el rugir como león, el relinchar como caballos, el de vomitar con el vómito santo, el de reírse como locos. Todas esas cosas con la Biblia no se pueden defender porque no existen en la Biblia. Cosas como estas se hacen en muchos lugares y las defienden según ellos diciendo, señalando que es el poder de Dios en la iglesia. Pero mira, si el hacer locuras y el dar de gritos y ser muy estridentes fuera a manifestar el poder de Dios, entonces, pues mira, más lo hacen, no sé, los adictos a las drogas en sus fiestas. Ahí hay más ruido, ahí hay más locuras. Lo hacen los brujos en sus aquelarres. Ahí hay más gritos, ahí hay más locura. Entonces, en esos lugares, ahí no se manifiesta el Espíritu de Dios. Ahí hay falsas doctrinas oscuras de las tinieblas. No hay luz de Dios en actividades como esas, porque no respalda a Dios todo lo que no ha dicho Él. Y lo que respalda es lo que sucede en la palabra de Dios y nos es enseñado y transmitido por hombres como Pedro. No es que aquellos hombres ese día se estuvieran cayendo de borrachos. No es que anduvieran como midiendo la calle, decimos, de un lado a otro, balanceándose y deteniéndose en las paredes. Dicen que están borrachos solo por el hecho de que los oían hablar a todos en su propio idioma. Les hablaban con un idioma que era común a todos y eso estaba sorprendido, y entonces la carne comienza a atacar, comienza a buscar cómo desprestigiar que esto es un hecho sobrenatural y que sobre todo viene de Dios. Así que como te decía, mira, no estaban manifestando el vómito santo, no estaban haciendo bautizo con la Coca-Cola o con la Fanta, porque esas cosas están sucediendo en muchos lados y la gente cree que esa es de veras la manifestación del Espíritu de Dios. El engaño solo atrae a las mentes débiles o a los que se quieren divertir, no a los que buscan la verdad. Y la defensa que Pedro hace de la iglesia es hablándoles del Señor Jesucristo, como dice la Escritura. Entonces, fíjese, la defensa no es para ganarle una discusión, es para llevar a la gente a Cristo Jesús con argumentos bíblicos. A la iglesia hay que defenderla con argumentos inteligentes y sin violencia ni vana palabrería. A la iglesia hay que defenderla con el poder del Espíritu Santo, con hechos, no con paramayas. Hasta este momento, los hechos han sido contundentes. Tan contundentes que ni aún los adversarios del Evangelio lo pueden negar. Porque mira, para respaldar los hechos que han acontecido ahí en Israel, existe el testimonio de personas de calidad, de personas intachables, íntegras, que sin contar, y eso más bien dicho, y sin contar el respaldo que tienen de Dios. El testimonio de personas, pregunto, ¿el testimonio de una persona es aceptable jurídicamente? Claro que sí.
es aceptable jurídicamente, tanto como si alguien testifica por el testimonio de esa persona, o se sufre una condena o se va a la libertad. Tanto es el valor del testigo. Entonces, todos los testimonios que están en la Escritura con respecto a lo que está sucediendo en aquel tiempo en Israel son verdaderos. Y aquí Lucas nos da el testimonio de cosas que son ciertísimas, porque Lucas ha investigado, ha entrevistado, ha ido tras los hechos de primera mano. No lo leyó en un libro, no lo vio en una película. Por ejemplo, también cuando Pablo, para que veas tu testimonio tan valioso de los hombres que aparecen ahí en la Escritura, Pablo cuando está con Festo, ante Festo, y viene el rey Agripa, y da testimonio en ese momento Pablo le dice al rey que él sabe que estas cosas son ciertas, que no han acontecido por allá en un rincón, a oscuras, ocultas. Y entonces Pablo precisamente tiene como su respaldo el testimonio de que el rey sabía, el Sanedrín sabía, el pueblo de Israel sabía, los romanos lo sabían, todo el mundo que estaba en esos días en Jerusalén sabían que es verdad todo esto que se está narrando en la Escritura ahora, y que en aquel tiempo fueron cosas ciertísimas. Lo sabían, no se lo podían explicar, pero lo sabían. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo encuentra a aquellos dos caminantes a Emaús? Ellos iban platicando. Y entonces se acerca el Señor Jesucristo y les pregunta, ¿qué es lo que pasó? Y ellos le dicen, bueno, pues ¿qué es que eres tú acaso el único en Jerusalén que no te has dado cuenta de lo que ha acontecido en estos días? Y yo me imagino al Señor gozoso de escucharles hablar sobre cosas que han acontecido, sobre hechos, no imaginaciones religiosas, no cosas falsas. Le están hablando al Señor Jesús de hechos. Por eso Pablo le dice a Festo que habla esas cosas con la confianza de que el rey Agripa sabía que lo que él decía era verdad. Cuando vemos el testimonio escrito de Pedro y de Juan, vemos el testimonio de aquellos que vieron y oyeron al Señor Jesucristo. O sea que estamos hablando de testigos oculares. No estamos hablando de algo que se oyó como un rumor, que alguien platicó allá en el rincón del templo. Todos ellos dieron sus vidas por la verdad, no por una mentira. Al decir que dieron sus vidas, me refiero a que mientras vivieron para Cristo. Y cuando hubo de entregar su vida por la fe, murieron para Cristo Jesús. Porque lo que predicaban era la purísima verdad. Nadie muere por defender una mentira. No se muere por defender una mentira. Se muere por defender causas nobles, la familia o la fe. Por una mentira, no. Los hechos se defienden con la vida. Ahí en esta fracción de la Escritura en la que estamos, del capítulo 2, del verso 14 al 21, vemos entonces la defensa de Pedro. Lo que él está diciendo en esos días en Jerusalén, en esa fiesta en particular. Él dice, estos no están ebrios. Entonces, ¿qué está pasando? Esto se lleva a cabo por el cumplimiento de la promesa de Dios. Una promesa que Dios hizo al profeta Joel, es lo que les está diciendo Pedro. Pedro les está diciendo que Dios, nuestro Dios, cumple lo que promete con hechos, no con faramayas ni charlatanerías. Este profeta vivió unos 800 años antes del Señor Jesucristo. Y el tiempo en el que él profetizó, en el que él habló a nombre de Dios, era un tiempo realmente en el que se estaba viviendo una gran contingencia. Resulta que había habido una gran sequía. Y luego, como decimos nosotros por acá, les llueve sobre mojado. Porque enseguida viene una plaga de langostas que acaba con todo lo que había dejado la sequía. Arruina al país totalmente.
Y es en esta contingencia en el que viene este profeta de Dios, este hombre de Dios, a llamar al pueblo al arrepentimiento, a llamar al pueblo a que se conviertan a Dios. Y es precisamente, mira, que nosotros también estamos viviendo una contingencia que no nada más corresponde a un país, es una contingencia mundial. Y es Dios hablándonos a través de los predicadores, a través de los hombres y las mujeres que están llevando el testimonio de Cristo Jesús el día de hoy, a llamarlos al arrepentimiento, a que no se alejen de Dios, porque muchos se están alejando de Dios, se están desanimando, están decaídos, y en lugar de aferrarse con todas sus fuerzas a Dios, parece que les resultara mejor alejarse. Pero deberían oír precisamente la voz de este profeta, porque antes de dar palabra de bendición, antes de dar esta promesa que se está cumpliendo ese día ahí en Jerusalén, dice así Joel capítulo 2 del verso 15 al 17. Te lo voy a leer en la NTV. Dice: toquen el cuerno de carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a toda la gente, ancianos y niños, y aún los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Veamos, fíjese cuánta premura está imprimiendo Joel a sus palabras. Porque aquí está convocando incluso a gente que en ocasiones muy serias no se convocaba. ¿Cómo convocar a los bebés? ¿Cómo convocar a los recién casados? Ni para la guerra, fíjese, ni para una situación, una contingencia como la guerra se llamaba a estas personas. Pero aquí es el momento, dice Joel, de venir. Dejen todo lo que estén haciendo y vengan y reúnanse. Dios está hablando con ustedes, necesitan escuchar. Porque Joel sigue diciendo que los sacerdotes que sirven en la presencia del Señor se levanten y lloren. Ahora, no está diciendo aquí que hagan una faramalla, una hipocresía, llorando o aparentando llorar, sino que lo que está diciendo Joel es que vengan a lamentarse realmente por lo que han hecho, que vengan al arrepentimiento. Y dice precisamente, cuando se refiere a los sacerdotes, dice que se levanten y lloren entre la entrada del templo, dice, y el altar. O sea, ahí en ese lugar donde según ellos ministraban, en ese lugar donde ejercían el ministerio que Dios les dio, es ahí a donde les dice, tienen que venir a llorar, tienen que sentir un verdadero pesar, porque no solo han permitido el pecado, han cometido el pecado, han participado del pecado. Por eso dice Joel, que oren, diciéndole a Dios, perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión, sabía el amor que Dios tiene por los suyos. Por eso le llama, no permitas, en esta oración díganle, no permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. Y ahí está Pedro defendiendo la iglesia, defendiendo la manifestación del Espíritu Santo cuando ha venido por primera vez con señales y prodigios para morar en los creyentes. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que llegue a ser la burla de los incrédulos. Somos burla del mundo cuando no estamos viviendo como debemos. Somos la burla de nuestros amigos cuando estamos haciendo lo que el mundo hace. Somos la burla de nuestros familiares cuando decimos una cosa y vivimos de otra manera. Cuando no somos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso debes examinar tu vida y no permitir que la iglesia se convierta en la burla del mundo. Es la iglesia de Cristo Jesús. Es la iglesia por la cual Él dio su vida, derramó su sangre. Es la iglesia en la cual Dios pensó desde la eternidad y preparó todo para que esté sucediendo desde Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, lo que está sucediendo. Y nuestro Dios amoroso, en medio de esta contingencia, envía su aliento, envía ánimo sobre los creyentes y les da una promesa. No nada más les dice que van a padecer, sino que les dice que van a salir adelante.
Y es precisamente ahí en Hechos 2:17 que corresponde a la cita del profeta Joel en el capítulo 2 del verso 28 al 32. Pedro les dice, y en los postreros días, así es como Pedro le está hablando de la promesa de Joel al pueblo, y en los postreros días, dice Dios, estas palabras así no aparecen en la profecía de Joel. Joel lo que está diciendo, y después de esto, y entonces lo que Pedro está siendo inspirado por el Espíritu Santo, es decirnos que esas palabras no pertenecían precisamente o únicamente al pueblo de Israel. No eran únicamente para la región del sur, para Judá, sino que eran para los días futuros. Y precisamente esos días se cumplen cuando Pedro se para y levanta a la iglesia predicando la palabra de Dios, centrando el mensaje en Cristo Jesús. Es ese día en que el Espíritu Santo iba a venir a morar por primera vez en la vida del creyente para siempre. Pedro les recuerda, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces aquí vemos que no se refiere solo a los israelitas ahí en Jerusalén, sino a todos aquellos que pongan su fe en Cristo Jesús en todos los tiempos. Sobre toda carne. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El Señor no discrimina a nadie. El Señor no excluye de su servicio a hombres o mujeres, niños o viejos. No importa lo que sean. Él lo que quiere es obrar a través de sus hijos, a través de aquellos que han puesto su corazón verdaderamente en Él. Y aquí termina, fíjate, el mensaje de Joel. Pero fíjate qué interesante. Porque Pedro habla, y como te digo, obviamente es inspirado por el Espíritu Santo, para acentuar, para subrayar el mensaje. Y repite así, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Varones y mujeres profetizarán. Hablarán en el lugar de Dios. Hablarán la palabra de Dios. No su propio mensaje, no sus propias ideas, sino la palabra de Dios. Y en aquel tiempo, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y digo que Pedro subraya estas palabras porque un pueblo machista como el de Israel, machista como nuestro México, Dios quiere asegurarse de que no se menosprecie a nadie. Niños ni viejos, hombres ni mujeres, que quede patente, que esté subrayado, que todos están incluidos en la obra de Dios, para llevar a cabo la obra de Dios. Por eso habla sobre mis siervos, o sea, sobre los que me sirven, sobre mis siervas, sobre las mujeres que le sirven a Dios. A todos ellos derramará de su espíritu. Sí, cada quien tiene errores diferentes, pero como un ejército exitoso, victorioso, triunfador, tiene que trabajar cada uno haciendo lo que le corresponde, llevando un orden. Y ese orden, no encuentro la palabra, pero el hacer las cosas como se debe, lleva al éxito. Y obviamente podemos llevar con éxito el evangelio al mundo, llevar la luz al mundo tal y como Dios nos lo ha pedido, tal y como nuestro Salvador nos lo ha dicho. Pedro entonces nos dice que ambos profetizarán. Profeteo es la palabra en griego que quiere decir predicar o proclamar el mensaje de Dios. La palabra profetizar, atención, no quiere decir hablar sobre la revelación de eventos futuros. ¿Qué sucede? Sí, pero ese no es el centro de la palabra profetizar. Profetizar quiere decir hablar el mensaje de Dios, o sea, lo que Dios nos ha dado a hablar. Y el mensaje que nos ha encomendado a nosotros es predicar el evangelio, predicar la salvación en Cristo Jesús. El hecho de predicar el mensaje de Dios no es de exclusividad de los varones. Es el deber y el privilegio de todos los hijos y las hijas de Dios, hombres y mujeres. Me imagino, me gozo al ver parado a Pedro ese día ahí,
y ya no está temeroso. No es aquel que estaba escondido en el aposento. Ahora da la cara. Ahora defiende la obra de Dios diciendo: varones israelitas, verso 22 del capítulo 2, oigan estas palabras. O sea, y Pedro, fíjate, empieza y centra inmediatamente, sin más preámbulo, centra inmediatamente a todos los que están oyendo, diciéndoles: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así les dije, fíjate. Pedro dice que de lo que está hablando y de lo que va a hablar no son cosas que se ignoran. Son cosas que sucedieron y ellos lo saben. No es una sorpresa. ¿Por qué? Porque Dios Padre manifestó obviamente su apoyo al Señor, haciendo a través de él milagros, milagros que el pueblo vio, milagros que ellos recibieron. Muchos de ellos recibieron milagro, porque mediante actos maravillosos convirtió el agua en vino. El vino sanó a los leprosos, sanó a los enfermos, alimentó multitudes, expulsó demonios y levantó muertos. Con sus palabras, además, hizo arder el corazón de los que escuchaban, hacer arder nuestro corazón al escuchar sus palabras. Y lo seguían porque sabían que lo que oían era la palabra de Dios, y que no predicaba como los religiosos, sino que en él había poder. Poder porque predicaba un mensaje que salía de su corazón. El mensaje del evangelio es el mensaje que viene del corazón de Dios directamente para ti. Y hay mucha enseñanza en la escritura a este respecto. Lucas nos dice que un día vino Jesús a Nazaret, a su pueblo, donde él se había criado, donde todos lo debían de conocer. En sus calles anduvo, con sus hijos jugó, lo vieron crecer. Y dice Lucas, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. El Señor es Dios. Y no por eso ignoraba el comportamiento que debía tener todo creyente. El día de reunión se reunía, era su costumbre. Y hay muchos hoy que parece que son superiores a Cristo Jesús, porque como ya conocen todo, como ya saben de qué se habla, pues ya no se reúnen. Arguyen que otros arguyen que hay demasiada hipocresía en la iglesia. Y por lo tanto, bueno, pues ellos no son dignos de pisar la iglesia. Me pregunto, ¿el Señor Jesús sabría que en la sinagoga había hipocresía? ¿Había falsos creyentes? Claro que lo sabía, y no nada más eso. Recuerde que el Señor Jesucristo predicó, y cuando estaba predicando ahí en la sinagoga estaba un endemoniado. Y el Señor nos enseña sobre aquellos falsos que venían a la sinagoga, que venían al templo y orando para parecer gran cosa se golpeaban el pecho. Pero aún así, sabiendo lo que sabía el Señor, Él asistía a las reuniones. ¿Por qué no tú? Entiende que a la iglesia no vas a honrar a los hipócritas. Vas a honrar a Dios. Él fue el que dijo que no dejáramos de reunirnos. ¿Y tú desobedeciéndolo no te reúnes? Hay una diferencia muy grande entre una excusa y la obediencia. Muy grande. El Señor nos muestra con hechos lo que debemos hacer. No nos hace peticiones desde un escritorio y lejos sobre lo que nosotros los creyentes debemos de hacer. Entró en la sinagoga, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Jesús participaba. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no participas? ¿Que no participas porque no te gusta sobresalir? Pues mira,
Si participas, participas para Dios. Haces las cosas para agradar a Dios, no para agradarles a los demás o para agradarte a ti mismo. Sí, yo sé que hay quienes buscan las luces del escenario, quienes quieren sobresalir, mostrar que son mejores que los demás. Pero cuando esa es la actitud de su corazón, pues ok, ya los oíste, ok, ya los viste, y a Dios no lo engañan. Dios sabe por lo que haces las cosas. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y cuando haces las cosas para Dios, eso tiene valor eterno. Eso agrada a Dios. Eso es aceptado por nuestro Dios. Por eso Jesús hacía la voluntad de Dios. Como hombre, hacía la voluntad de Dios. Y viene ese día y le dan el libro del profeta Isaías y abre el libro del profeta y dice, a mí me gusta porque dice, y halló el lugar donde estaba escrito lo que iba a leer. O sea, no le dieron el rollo y agarró el rollo y empezó a leer. Buscó. Él tenía que decir algo. Él tenía que decir algo y fue lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Perdón, me brinqué. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que leyó el Señor Jesucristo y lo buscó. Quería que la gente lo oyera. Nosotros tenemos que oír esto. Alguien puede decir, oye, tú le estás poniendo palabras y dice la Escritura que es maldito aquel que le añade. No, hermano, no estamos haciendo eso. Hay una ley, una regla hermenéutica en lo que es el modismo hebreo que se llama elipsis. Y la elipsis precisamente nos enseña cómo podemos poner pequeñas palabras para hacer más comprensible la lectura. Pero yo te decía, mira, necesitamos tú y yo escuchar estas palabras, porque este es del Jesús que nos está hablando Pedro. Este es el Jesús que vino y hizo maravillas porque sigue haciéndolas. No se le acabó el poder. No fueron nada más para aquellos años cuando él anduvo pisando la tierra. Todavía el Señor sigue haciendo estas mismas cosas. La buena noticia es que él vino a sanar nuestro corazón quebrantado, dolido, decepcionado, frustrado. ¿Cuántos de nosotros no estamos a veces con el corazón adolorido, con un corazón desconcertado, porque ha pasado algo que nosotros no esperábamos? Él vino a liberar a los cautivos del pecado, de las drogas, del alcohol, de la pornografía, de la agresividad. Vino a hacernos mejores personas para su gloria. Vino a hacernos mejores personas para su gloria. Vino a dar vista a los ciegos para que vean la verdad y no vivan más engañados, para que encuentren el verdadero camino, el camino a la vida eterna, el camino a la eternidad. No falsedades, no idolatría, porque sí, la vida está llena de espejismos, de cosas que parecen la pura verdad, pero son un espejismo. Desaparece, se esfuma, no es. Vino a poner en libertad a los oprimidos del diablo. Y esto no son charlatanerías, no te estoy diciendo cuentos. Hay mucha gente que está siendo poseída por el diablo, siguen siendo oprimidos, quiere que hagan su voluntad y no la de Dios. Vino a predicar el año agradable, dice, el año agradable del Señor. O sea, el tiempo de la iglesia en la cual nosotros vivimos, en la cual hay salvación por fe. Este es el periodo del tiempo en el que invoque el nombre del Señor con todo corazón, con fe, entonces encontrará la salvación. Porque no se trata de una invocación de simple y sencillamente nombrar al Señor Jesús. Señor Jesús. No se trata de eso. Recuerde que Él ve nuestro corazón. Él ve cuando realmente lo estamos buscando. Él sabe cuando le necesitamos y nosotros le decimos como Pedro aquella vez que se estaba hundiendo en el mar
y siendo pescador sabía nadar. Pero Pedro no nadó. Pedro le dijo al Señor: Señor, sálvame. Si tú no me sacas de aquí, aquí me ahogo yo. Pero no iba a obrar con lo que sabía, con su carne, con su poder, vamos a decir, para flotar. Quería la mano de Dios. Y esa es la que nos extiende nuestro Dios cuando nosotros invocamos con toda sinceridad y fe el nombre del Señor Jesucristo. Toma nuestra mano y nos levanta por sobre todas las aguas, aguas de tormenta, aguas de dolor, aguas de opresión. Es a ese Jesús al que se refiere Pedro. Es el varón aprobado por Dios y cuyos milagros demostraban que su mensaje era verdadero. Mira, tanto es el amor de nuestro Dios por los seres humanos que hasta decía así. Te lo voy a leer nuevamente en la NBI. Dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, o sea, aunque no crean lo que digo, dice, crean en mí por mis obras. ¿Te fijas lo que está diciendo? Mira, es tanto su amor que les está diciendo al pueblo, y te dice a ti: si no crees por las palabras, cree por las obras. Dios está haciendo obras, está cambiando vidas, está sanando corazones. Dice ahí, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y cuando Jesús acaba de leer a Isaías, no esta fracción que acabo de leerte yo, del Evangelio de Juan, del capítulo 10, dice la Escritura que enrolló el libro y se lo entregó al ministro y se sentó. Tomó su lugar en la congregación. Y dice que todo el mundo lo estaba mirando. Otra vez, porque él no enseñaba como los sacerdotes, no enseñaba como los rabinos. Y lo están mirando. Y el Señor Jesús sabe que lo miran. Y voltea y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué tremenda declaración. Ellos sabían lo que les estaba diciendo, que Él era el Mesías, el Salvador. Pero ellos quizás se confundían y decían: ¿pero qué no es este Jesús, el hijo de José y de María? ¿No es este el que jugaba en nuestras calles? ¿No es este el que jugaba a las escondidillas con mis hijos? ¿O no es este el que jugaba conmigo? Que caminábamos juntos por el campo, que hablábamos y bromeábamos. No, no puede ser. No puede ser que este sea el Mesías. Si lo conocimos, nos llevábamos de él de piquete de ombligo y de caderazo. Este es el Jesús real. No importa el argumento que se utilice. No creas en el Jesús de las películas. No creas en el Jesús revolucionario. No creas en el Jesús caricaturizado. Cree en el Jesús de la Biblia, tal y como está la Escritura, tal y como lo está predicando Pedro. Pedro está usando en ese momento las llaves del reino para abrirles la puerta a los israelitas que están reunidos ahí en Jerusalén. Por eso cuando llegamos al capítulo 2 de Hechos, al versículo 23 y 24, dice: a este, refiriéndose al Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. ¿Se fija? Claro. No le buscó la vuelta. Directamente les dijo lo que hicieron. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto él era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que el Señor Jesucristo fuera retenido por la muerte. Es la sabiduría que que el Espíritu Santo le está dando a Pedro, para que no crean esos judíos, esos que lo entregaron, esos que lo mataron por mano de los romanos, para que no crean que porque lo crucificaron y lo mataron, frustraron el plan de Dios. No, a Dios no se le ha escapado nada. Lo que pasa es que Él
ha determinado que así fuera la forma en que deberíamos ser librados del poder de la muerte y del poder del pecado. Sí, con esa agonía, con ese sufrimiento. Hay quien se sorprende y dice, ¿pero qué era necesario tanto sufrimiento, tanto tormento para salvarnos? ¿Por qué Dios se complace en el dolor? No. Pero es tan grave es el pecado para Dios, que debe de haber un pago enorme, grande, y que solamente podía ser pagado por Él mismo en la cruz del Calvario, sufriendo los dolores de la muerte. Satanás capturó a la humanidad llevándola al pecado, y Cristo vino para liberarnos de ese cautiverio. Hebreos 2:14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, Él también, el Señor Jesús, Él también participó de lo mismo. Se hizo carne y sangre. Dios no puede morir, pero una vez hecho hombre, sí, lo hizo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Mire usted, cuán maravilloso es nuestro Dios. Y eso me recuerda un himno muy viejo, que al pensar en el mensaje del Evangelio, al pensar en lo que hizo Dios y sigue haciendo, pero al pensar en la Escritura, dice: oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Y pregunto, ¿qué poderoso del mundo deja todo lo que tiene, se despoja de todo para venir a un país corrupto, corrompido por el pecado, miserables, perdidos, y viene a dar su vida para salvar a unos desarrapados y mal agradecidos muchas veces? ¿Quién? ¿Cuál? Ninguno. Solo el Dios vivo y amoroso que tenemos. Que me canten otra vez la hazaña. Y la muerte no lo retuvo. Él es Dios. Dios no creó la muerte. La muerte es el resultado, es la consecuencia del pecado, pero Él la venció y está sentado a la diestra del Padre, está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Como no lo retuvo la muerte, y Pedro les está hablando de este Jesús, del verdadero Jesús, les habla haciendo una comparación entre Jesús y David. David, aquel rey pastor. David, el dulce cantor de Israel. Es el emblema del pueblo judío. Y Pedro dice: David está sepultado. Pero no solo él, sino todos los grandes hombres del pueblo de Israel, comenzando por Abraham, sepultado. Jacob e Isaac, sepultados. Moisés y Aarón, sepultados. Hablemos de grandes hombres de otros pueblos. Nabucodonosor de Babilonia, sepultado. Ciro de Persia, sepultado. Alejandro el Grande de Macedonia, sepultado. Los Césares romanos, sepultados. Hablemos o recordemos a los religiosos del mundo. Siddhartha Gautama, sepultado. Mahoma, sepultado. Y así podríamos pasarnos el tiempo hablando de líderes religiosos y acabaríamos concluyendo: sepultado, sepultado, sepultado. Solo Cristo entró en la tumba sin aliento. Y al tercer día se levantó de entre los muertos, como Él había dicho, iluminando así el universo y nuestras vidas para que andemos en el camino correcto y para que llevemos el mensaje de esa salvación tan grande. ¿Te das cuenta? Pedro está cerrando su predicación y dice: sepa pues, o sea, a fin de cuentas, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, del que les estoy predicando, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y a mí me encanta
ver, mire cómo Reina Valera siguen utilizando de manera conveniente los superlativos absolutos que utilizó Lucas. Ciertísimamente. Este superlativo es para señalar que algo es cierto en grado supremo, sin fallas, hasta el infinito y más allá. Este superlativo absoluto es para señalar sin ninguna vaguedad que todo lo que sucedió en relación con el Señor Jesús tiene que ver con el plan maestro de Dios. Y que a pesar de que le hicieron lo que quisieron, Jesús de Nazaret es Señor y es Mesías. Nada cambió. Se equivocan si creen que podían frustrar el plan de Dios. Ustedes lo crucificaron como un criminal, como alguien que merecía la muerte por blasfemia. Pero no lograron su propósito, borrar su nombre de la tierra. Por el contrario, Dios Padre ha declarado que desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es Señor y Cristo. Y ante Él se doblará toda rodilla, lo quieran o no lo quieran, lo hagan por gusto o por obligación. Pero todos reconocerán que Él es Rey de Reyes y Señor de los Señores. Bendito sea su nombre. Concluyamos, hermanos. Hablemos de hechos. Estamos hablando de hechos, no de faramayas y charlatanerías. Hay que defender la obra que Dios hace en la iglesia, no con violencia, sino con la predicación, con argumentos sabios en el poder del Espíritu Santo. Y para esto tenemos que vivir como la Escritura dice. Hablemos de hechos. Tenemos que predicarle al mundo sobre el Señor Jesús, no sobre religión o filosofías. Hablemos de hechos. Dios cumplió una vez más su promesa. Sí, 800 años después, pero cumple lo que dice en su tiempo. Ni antes ni después. Hablemos de hechos. Dios no discrimina a nadie para hacer su obra. Usa a aquellos hombres y mujeres que tienen un corazón dispuesto para servirlos, para servirlo a Él. Estos son hechos, no charlatanería. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras con hechos lo que es tu obra. Lo que es, Señor, realmente la luz de tu palabra, para iluminarnos, para mostrarnos el camino. Te lo agradecemos mucho, Señor, pero no permitas que tu palabra se vaya de nosotros, de nuestra mente y nuestro corazón pronto, no, sino que quede grabada en nosotros para poder hacer tu voluntad y honrarte como te honraron todos los que nos han antecedido en el camino de la salvación. Bendícenos así, Padre, y te ruego que bendigas, Señor, nuestras vidas. Necesitamos de ti. Tú estás por encima de todo. Tú todo lo puedes. No hay nada que sea difícil para ti. Así como te pedimos que nos hagas crecer espiritualmente, te rogamos, Señor, que bendigas y prosperes nuestros negocios, nuestros trabajos, que prosperes todas las cosas, Señor, que se hacen en casa por salir adelante. Que abundes, Señor, porque tú eres un Dios que derrama abundantemente sobre sus hijos. Bendícenos, Señor. Tomaremos de tu mano y administraremos para tu gloria. Te ruego también para que tu iglesia como institución nada le falte, Señor. Que abunde también en todo. Que los diezmos y las ofrendas que tus hijos y tus hijas traen, Señor, sean administrados para tu gloria. Para que no se detenga tu obra en tanto que tú vienes por nosotros. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, familia, amigos, en el nombre de nuestro Señor, que Él los guarde del mal, los aparte de los peligros y los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.